a todos. En este vídeo se van a desarrollar las manifestaciones artísticas que existieron en la península ibérica antes de la llegada romana. Ahora bien, vamos a ver todos los pueblos excepto el pueblo ibérico, que lo desarrollaremos en otro vídeo. Si atendemos al mapa de la península ibérica, antes incluso de la llegada cartaginesa, podemos observar que existían una multitud de pueblos que van a tener distintas influencias de diferentes zonas de Europa. Y esto dará lugar pues, al desarrollo de lenguajes diferentes, de escrituras diferentes y de la producción artística muy diferente. Destacamos pues, a los celtas, lusitanos, turdetanos, íberos, la zona aquitana, zonas indoeuropeas, etc. Nosotros vamos a distinguir tres grandes ámbitos geográficos que están muy diferenciados, como son la zona costera de Levante y Andalucía, que se va a expandir desde las zonas mineras en su producción artística y que va a desarrollar un arte que es producto de las influencias de las colonizaciones del Mediterráneo oriental, como fueron fenicios y griegos, y posteriormente se va a extender a Cataluña. Un segundo ámbito lo componen Andalucía y Levante del interior, donde se desarrolla el mundo turdetano e ibérico. Y un tercer ámbito, pues lo tenemos en el centro y norte de la península, exceptuando las zonas montañosas del norte como son el Cantábrico y Pirineos, que desarrollan el mundo lusitano y celtibérico. Son zonas donde la riqueza minera han atraído a los pueblos orientales, que por motivos comerciales, y que van a dejar sus influencias en productos que ellos puedan comerciar, como son los tesoros, por ejemplo el tesoro de Pontevedra o de Villena. Las principales influencias artísticas de la España prerromana van a ser, en primer lugar, el periodo orientalizante, que va desde el 1100 aproximadamente hasta el 500 a.C., un segundo momento que se corresponde con la influencia griega que se desarrolla en Ampurias y en otras zonas, que la influencia griega está desde el siglo VI, pero el periodo oriental de griego es desde el IV al II a.C. La influencia atlántica que se da en toda la zona de la costa atlántica y que nosotros conocemos como la zona lusitana. Y luego tenemos la influencia céltica que vienen de los pueblos de la Europa continental. Todas estas influencias se van a manifestar pues, tanto en la producción de obras importadas como de producción propia y se caracterizan porque no hay arquitectura y escultura monumental y sí que hay bronces y metales. Con respecto a las culturas orientalizantes que se desarrollan desde 1100 al 500 a.C., hay que decir que se corresponden con la influencia del comercio fenicio. Y a partir del 500 básicamente la influencia fenicia se pierde y lo que se queda son las influencias griegas, que van a impactar también en esta zona. Van a destacar sobre todo los bronces y entre ellos vamos a destacar el bronce de Carriazo, que es un bocado de caballo, un objeto de lujo, que representa a una mujer y dos pájaros, donde los rasgos de las mujeres son netamente egipcios, por tanto se cree que es una obra importada, no fue hecha aquí, y se pone en relación también con una Astarte sentada, en donde también vemos esta influencia egipcia, aunque también se ven rasgos que son mesopotámicos. Existe también un carro votivo de bronce que fue bastante polémico porque desarrolla una escena cinegética. Se pensó en un momento que era celta y posteriormente se dieron cuenta de que se vinculaba más al arte mediterráneo. Y luego tenemos los bronces animalísticos que se encontraron en el Cabezo de la Joya, en la necrópolis de la Joya, en Huelva, que pues son bastante diversos, desde cabezas de cubos para los carros como jarras. En cuanto a la orfebrería, tenemos que decir que están vinculadas a la producción mediterránea. Se van a ver las dos principales técnicas de la zona, como son la filigrana y el granulado, que procede del mundo etrusco, y que lo vemos en el tesoro del carambolo.
que se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, que son 16 placas, 2 brazaletes, 2 pectorales y un collar. Se cree que las 8 placas eran de una diadema y las otras 8 formaban parte de un cinturón. Los pectorales irían a los lados y el collar colgando, y el colgante tiene 7 elementos identificados como sellos. Junto con este tesoro encontramos también el tesoro de Évora, cerca de Sanlúcar de Barrameda, donde existen granulados dibujando caras estuche, lo cual lo hace bastante significativo. Y el tesoro de la Liceda, que es de Cáceres, donde la técnica del granulado pues se extiende y dando lugar a pendientes, cascabeles en el cinturón, en donde las figuras están repujadas y completamente granuladas, donde se ven figuras mostrando escena como el hombre con el león, y hay una serialización dentro de la decoración con fuertes influencias mesopotámicas. En cuanto a la escultura, tenemos al Astarte de Galera, que es de piedra, que es una figura importada, que está relacionada con el mundo fenicio y que tenemos incluso esfinges a los lados de la escultura. Y luego tenemos los sarcófagos antropomorfos de Cádiz, que están hechos en piedra, que es importado y donde solamente encontramos trabajadas las cabezas de influencia helenística, básicamente. El resto es simplemente un esbozo de lo que sería el cuerpo. En cuanto a las arquitecturas, tenemos las murallas y tumbas en fragmentos, como por ejemplo las murallas en Toscano, en Málaga, donde el aparejo está muy bien cortado y almohadillado. Y destaca precisamente por las dos técnicas, el almohadillado precisamente y lo bien cortado que está el aparejo. Y en cuanto a las tumbas, pues destacamos la de Trallamar, que vemos en la imagen. En cuanto a los marfiles, tenemos los del Museo Arqueológico de Sevilla, donde hay peines, estuches, que están vinculados al mundo orientalizante, con animales híbridos y se producen también serializaciones de las figuras. Y en cuanto a la cerámica, tenemos la utilización del torno y decoración pictórica. Normalmente suele ser monocromática, no se ve una gran policromía dentro de las cerámicas. Si se ve la orientalización que hay en sus figuras. En cuanto al Lusitania y los celtíberos, que se dan desde 1100 al 200 a.C., hay que decir que es una área con muchos pueblos diferentes. Lusitania es un área que se encuentra en la zona occidental de la península ibérica, entre el Tajo y el Duero. Destaca su orfebrería, sobre todo en la repetición de dos tipos de objetos, los torques y las arracadas. En cuanto a los tesoros, hay que decir que destaca el tesoro de Cintra por su torque, que es un torque muy bien confeccionado, muy bien pulido y además está muy bien grabado. Tenemos el tesoro de Sagrajas, donde también se pueden ver torques y arracadas. Y el carnero de Ribadeo, que es una figura decorada con granulado, que tiene grandes influencias orientales. También ha sido discutido porque no se sabe si es importado o hecho en la propia península. En cuanto a las esculturas, destacan las figuras de los guerreros con finalidad funeraria, que son simples, sumarias y con los elementos defensivos claramente señalados. Y una muestra de ello los tenemos en los guerreros de Guimarães, donde se ven perfectamente cómo portan escudos y espadas. En cuanto a la arquitectura, quitando los castros, pues existen algunas tumbas con decoración en el norte de Portugal y Galicia. Y en cuanto al castro, pues hay que destacar, por ejemplo, el castro de Briterios, donde se da una decoración muy sumaria con elementos circulares y las esvásticas, que son de influencias célticas. Este castro, el castro de Briteiros, es uno de los que mejor se conservan. Si nos metemos en el mundo celtíbero, tenemos que decir que se da en el centro de la península. Vamos a encontrar armas, pinturas sobre cerámica, muy expresiva, basada en las líneas, donde destaca el vaso de Numancia, donde vemos que es un vaso que está pintado en tonos negros y blancos,
que suelen ser escenas guerreras. Y luego tenemos el mundo de los berracos, que tiene una vinculación con un mundo tradicional de pastores, donde se desarrollan toros o cerdos, y parece ser una transposición en malo de los animales de los mundos turdetanos e ibéricos, donde destacan pues los toros de Guisando, de Ávila, que van apareciendo en medio del campo. En cuanto a la zona de influencia griega, la colonización griega se da sobre todo desde el cuarto al segundo antes de Cristo, pero hay que decir que hay colonias anteriores, pero en realidad no hemos encontrado una realidad artística que pudiera diferenciarlas hasta que llegamos a Ampuria. Ampuria se funda hacia el 580 a.C., con un urbanismo clásico griego, y van a existir tres momentos: el urbanismo de santuario, el urbanismo clásico con calles en ángulos rectos, donde la ciudad está limitada por murallas rectangulares, encontrándose en el centro el ágora. En Ampurias destacamos la Stoa. También destacamos la aparición del resto de dos templos, como el templo de Asclepios, que es de tipo helenístico, y otro templo más pequeño que está dedicado a una ninfa. En cuanto a la escultura griega, es importada. Tenemos la representación de Asclepios del 225 a.C., que recuerda las obras del siglo IV. La postura es típico del momento de la continuidad del clasicismo griego. También tenemos una cabeza de Afrodita, que nos va a recordar a escultores del siglo IV como Scopas por su movimiento. Y también tenemos una serie de bronces como el de Ares, donde hay un gran interés por la anatomía, y la Atenea Promacos. También tenemos las cabezas de toros baleáricas, que realmente no son obras puramente griegas, sino que están hechas a la cera perdida y son bastante espectaculares, donde la anatomía está señalada bastante bien. En cuanto a la cerámica, tenemos cerámica pintada griega de desigual calidad, tanto negras como rojas. Y un aspecto diferenciador es las terracotas que se dan en Ibiza, que los rostros muestran un conocimiento del arte griego, pero tanto el canon y los vestidos muestran que son producciones propias de las islas de Ibiza. Bien, pues con esto queda desarrollado lo que son el arte de los pueblos de la península ibérica antes de la llegada romana, y en uno posterior desarrollaremos el arte de los pueblos ibéricos.